Con Hernán Leche. Hernán es concejal del Frente para la Victoria en San Martín, pero también es economista. O sea que primero vamos a, ya que venimos hablando de política, vamos a hacer un panorama político y después vamos al tema económico. Gracias por estar acá. Un placer. Bueno, también hay elecciones en San Martín. Ahí el intendente es del Frente para la Victoria. Y hoy el Frente para la Victoria se debate en algo que me parece no está muy claro y la gente está observando, ¿no? Sobre todo si Cristina es candidata o no es candidata, que no significa que juegue, puede jugar, va a jugar, ¿no? Alguien que tiene los votos que tiene va a jugar en política. ¿Vos cómo ves esa cuestión? No, vos lo expresabas muy bien. Lo que quizás el vecino de a pie lo sabe es si va a jugar o no va a jugar. No hay mucha discusión respecto de la referencia que significa Cristina Fernández de Kirchner para lo que es el peronismo, que era una cosa que habían intentado ponerla en discusión hace algún tiempo atrás, tal vez hace un año atrás, y que hoy estamos en una situación diametralmente opuesta, no solo porque lo dicen las encuestas, sino porque el vecino de a pie justamente lo que te dice es cuándo vuelve Cristina, y esto está relacionado con lo que está sucediendo en nuestro país, sobre todo en el plano económico, ¿no? La pérdida de poder adquisitivo, las dificultades para llegar a fin de mes, indefectiblemente te llevan a una confrontación respecto de lo que vivías, de tu propia situación en la etapa o en la gestión anterior, con lo cual, bueno, naturalmente hay mucha gente que siente que este gobierno, a diferencia del gobierno anterior, lo ha perjudicado de manera sensible. ¿Sería Cristina el mejor candidato o la mejor candidata, perdón, para Cambiemos? ¿El gobierno quiere fogonear eso, enfrentarla nuevamente para confrontar presente con pasado? Yo creo que sería la mejor candidata para los argentinos, justamente, porque me parece que refleja, porque es la hacedora de la última etapa, digamos, del gobierno kirchnerista. Junto con Néstor han construido en la Argentina la alternativa principal, o el proyecto principal, alternativo, digamos, al de macrismo, y que ha transformado la vida de los argentinos, con lo cual, naturalmente, lo que me parece que sería la mejor candidata. Después, el gobierno lo que pretende es patear sus responsabilidades o meterla debajo de la alfombra y digamos, sigue haciendo campaña acusando y corriendo, digamos, a algunos sectores que les ha ido bien gracias a sus propias políticas, que no son los sectores mayoritarios de la sociedad argentina, con la amenaza de que pueda llegar a volver el kirchnerismo en algún momento. ¿A quién le ha ido bien, ¿no?, con esta política? Al campo, al sector financiero, a la minería, al sector de los servicios, claramente, pero no lo digo yo, son los datos que publica el propio INDEC. Cuando vos vas a ver un indicador que se llama valor agregado bruto, ves que esos 4 sectores han ganado, pero además con una característica: no ganaron porque produjeron más, ganaron porque aumentaron los precios. Bueno, lo que ha sucedido es que la minería se ha visto beneficiada por la quita de retenciones, el agro también, además de la devaluación, ambos sectores, todo lo que tiene que ver con servicios, con el aumento de las tarifas. El negocio financiero acaba de Sturzenegger de aumentar 2 puntos la tasa de referencia. Esto hizo hoy, precisamente, ¿cuál es el camino? O sea, si el gobierno dice, bueno, este año la inflación proyectada va a ser 18%, ya no lo cree nadie, el propio gobierno, obviamente. El primer trimestre creo que acumulado va un 6 y pico por ciento, 6,3. ¿no? 6,3%. O sea que todos ya hablan de que esta va a ser una inflación que va a estar entre el 25 y más cerca, entre un 25 y un 30%, dicen algunos que va a estar este año. Sí, a ver, uno puede decir, bueno, en el segundo semestre quizás la inflación es un poco menor. Parece difícil que eso suceda, pero especulemos con eso. Lo que está claro es que va a estar arriba del 23%. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, la propuesta que ha hecho el gobierno, por ejemplo, en el caso de los docentes, es del 19%. Después podemos discutir la cláusula gatillo, etcétera, pero siguen especulando con la lógica de una paritaria que esté por debajo de la inflación. Entonces, y además no están domando la inflación, que es lo que vendieron al conjunto de la sociedad argentina, con un costo altísimo, porque esta decisión de Sturzenegger el día de hoy, uno puede decir, va a tener efectos sobre la inflación y probablemente. Ahora, el problema es que es peor el remedio que la enfermedad. Lo que va a generar es una mayor recesión
digamos, va a profundizar el proceso que continúa del año 2016 y que indefectiblemente termina reflejándose en el bolsillo de los trabajadores y en el empleo. Retomo el eje de los sectores beneficiados a los que hacías referencia. En contrapartida están sectores que fueron fuertemente perjudicados. Uno de ellos es las pymes y venís de San Martín, un distrito donde el intendente tomó una postura que es declarar la emergencia pyme con algunas medidas para favorecer a ese sector. ¿Cómo las veis vos de tu parte siendo un aliado al gobierno de Cato Podis? Me parece maravilloso. Nosotros hicimos o intentamos darle publicidad, conocimiento a la situación que estaban viviendo. Yo soy de Villa Progreso. La situación que estaban viviendo las empresas, las pymes en Villa Progreso en particular. Es llamativo porque la verdad que cuando nosotros hicimos eso, todo el área de producción del municipio se enojó mucho y dijeron que no estaban en una situación de emergencia, que había situaciones puntuales y difíciles. Fue llamativo porque el presidente de la UIA dijo lo mismo, lo dijo Carlos Brown. No sé bien, digamos, cuál es la alianza con el gobierno actual de Cato Podis. Ahora plantearon esto. Unos días o un poco de tiempo después, nosotros hicimos la presentación de un proyecto en el Consejo Deliberante, justamente declarando la emergencia PYME. Como no había sesiones, dicho proyecto no se trató. Finalmente, el intendente tomó carta en el asunto e hizo el anuncio de la emergencia de PYME, que me parece que es el camino correcto. Tendrían que haberlo hecho antes y no tendrían que haber hecho el resto de las cosas. Pero me parece bien, me parece correcto, me parece que ayuda de todas formas lo que, haciendo un parangón. Yo creo que no se resuelve la problemática de las pymes desde el orden local, si bien aporta y creo que es útil, no se resuelve el orden local, porque los ejes principales o el diagnóstico por el cual las pymes están mal en San Martín está relacionado con la apertura importadora, con la caída del salario real y con el aumento de los servicios. Y ninguna de esas tres cuestiones hoy está en discusión, digamos... Sí, no son variables de los intendentes. No son variables a nivel local, sino al contrario, son nacionales. Y en las tres lo que podemos encontrar es que el gobierno nacional las ha profundizado, ha aumentado las tarifas. Recién les decía, el salario real no se ve que vaya a modificarse y continúan con la apertura importadora. Vos recién decías que, bueno, que en esta batalla contra la inflación el gobierno está perdiendo esta batalla o está tomando camino cerrado. Habló también de una lluvia de inversiones que no se ve. El blanqueo fue exitoso. ¿Por qué se blanquearon más de 100.000 millones? Ahora, de esos 100.000 millones de dólares, ¿cuántos vino a Argentina? El 7% se estima, es muy poquito. O sea, blanqueo, que haya vuelto, ¿no? A blanqueo pago lo que tengo que pagar, pero la plata la sigo dejando. Y mayoritariamente sí, además, igual hay una parte de, digamos, del blanqueo. Vos tenés una casa en Miami. Claro, no podés y claro, es muy difícil, no la vas a vender para traer el dinero acá. Había igual, de todas formas, amplios beneficios en esta cuestión. De hecho, fíjense, solo el 2% de lo que tiene que ver con el blanqueo se destinó al bono o a los bonos, a la oferta de bonos que hacía el gobierno, que era la apuesta principal, porque eso era financiamiento justamente y estaba adecuado a la política económica del gobierno, y eso no fue exitoso. Y además, uno puede decir, bueno, pero está bien, Hernán, ahora el tema es que de este blanqueo nosotros podemos mejorar nuestra recaudación en virtud del sistema impositivo, digamos, de los impuestos que deben pagar justamente estos blanqueos. En realidad no sucede eso. Más allá de lo que significó la recaudación de algo más de 100.000 millones de pesos, que compensó la pérdida de poder adquisitivo de la recaudación en el transcurso del 2016, no fue más que eso, y que corresponde a un trimestre de lo que tiene que ver con la tributación de los impuestos. Lo que ha sucedido es que el impuesto que deben pagar, que es bienes personales, bueno, ha sufrido una merma muy significativa porque... Cuando vos decís, para que la gente entienda, cuando decís compensó, vos lo que estás diciendo es que al caerse la actividad económica, se cae la recaudación y esto es lo que compensó. Sí, en realidad no cae en términos nominales, cae en términos reales. O sea, cuando vos ves la curva de la recaudación no es que se recaudó menos. Se recaudó menos en términos reales significa que, por ejemplo, se recaudaron... antes vos recaudabas 100, ahora recaudaste 120, pero la inflación fue de 140. Es decir, tu recaudación, vos Estado, cuando quisiste ir a comprar, cuando ejecutaste los gastos, tenías menos poder de compra, ¿no? Ahora, y lo compensaste básicamente con la recaudación del blanqueo. Y además con un dólar planchado. Pero quería decir esto, ese dinero de lo que tiene que ver con el blanqueo tributa solo bienes personales, hay una parte en ganancias, pero hay que ver cuánto efectivamente en ganancias, pero en lo que tiene que ver con bienes personales han eximido
salieron los datos publicados en estos días, entre el 30 y el 35% de los que pagaban bienes personales han reafirmado sus declaraciones juradas para atrás. ¿Esto qué significa? Que no los pueden investigar, pero además que no van a pagar, que están eximidos del impuesto por los próximos 3 años, con lo cual hay una merma en la recaudación. Y además la alícuota, que era del 1,25, pasa al 0,75, con lo cual, en el mejor de los casos, el impuesto a los bienes personales se sostiene en el mismo nivel, con lo cual... ¿Y cuál es el interés de desfinanciar al Estado? ¿De desfinanciar? De desfinanciar No, me parece que le hicieron un gran favor a los sectores concentrados, que son los que blanquearon la plata acá y les dieron amplios beneficios. Es decir, no les exigen pagar más tributos que los que venían pagando, porque digamos, hay una parte que evidentemente la tenían blanqueada ya, y con lo que pagaban de bienes personales de eso, ahora pagan todo. Pero han podido blanquear y han regularizado su situación. El deliberado interés del presidente porque se pudiesen incluir a los familiares en este blanqueo estaba relacionado justamente con eso. Digamos, la motivación del blanqueo estaba relacionado justamente con la posibilidad de ordenar sus números, sus números me refiero a un sector minoritario de la sociedad, ¿no? ¿Qué pasa con el cambio de rumbo que pidieron el otro día sindicatos y organizaciones sociales en este paro nacional, la movilización que se había dado hace unos días también? Digo, ¿el mejor equipo de los últimos 50 años está en condiciones de cambiar el rumbo económico? Bueno, el presidente me parece que fue muy claro cuando dijo que no hay plan B en materia económica, ¿no? Me parece que están recorriendo, esto reafirma una cosa que uno especulaba el año pasado, a mí me preguntaban, ¿son equivocaciones o qué están? No son equivocaciones lo que hacen en materia económica, están recorriendo el camino que han elegido recorrer y que tiene estas paradas, tiene una parada en la caída del salario real, tiene una parada en la caída de lo que es el empleo, tiene una parada en lo que tiene que ver con la flexibilización laboral. Me parece que están recorriendo justamente ese camino, con lo cual no veo vocación por parte del gobierno. La pregunta naturalmente deriva en qué van a hacer los gremios, qué va a hacer el conjunto de los argentinos que ha salido a la calle en las movilizaciones del transcurso del mes de marzo y algunas en abril, o que se adhirieron al paro el jueves pasado. Y bueno, allí está por verse. Yo creo que la conflictividad va a ir incrementándose. Gracias por venir, Hernán. Un placer, un gusto.